Don José Blandón. El 2009. Sí. Digo, perdón, 2014. Dios me libre. En el 2009 llegó la vicepresidencia. La vicepresidencia, exacto. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, viernes 4, una... Jueves. Yo ya estoy apurado y me... Yo también. Jueves 4. Es una fecha interesante. Primero, fíjese cómo pasa el tiempo. ¿Eh? Hoy estamos a 3 años de las elecciones que tienen en el poder a Juan Carlos Varela. Y mañana estamos a 2 años de las próximas elecciones. Y dentro de 2 meses el presidente estará entrando a su 4º año. Son sus últimos 12 meses efectivos, porque de ahí para adelante arranca una campaña en donde cada cual se va yendo para su lado, claro, y los presidentes se quedan solos. Este y cualquiera que pase en el mundo. De manera que el tiempo está pasando a la velocidad. Aquellos que dicen que vamos a matar el tiempo, nunca crea eso, porque el tiempo es el que lo mata a usted. Fíjese lo que acaba de decir Fernando en la historia. En América Latina, Stroessner, que fue dictador en Paraguay, era lo que para Sudamérica era Somoza para Centroamérica. Eran los capos militares que determinaban la conducta, y a través de ello llegaba a la línea de los Estados Unidos con su famosa agencia de inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, y después vino Castillo Armas, vino todo, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, bueno, Venezuela, que hoy se estremece, ¿no? En esta situación, y que algunos hablan que lo que vive Venezuela hoy es peor. Bueno, yo no sé si ellos vivieron la dictadura de Pérez Jiménez. Sí, también tuvo un final así convulso. Y nos enfrentamos a una situación bien complicada en el mundo. Y le decía yo a Fernando que recién llegaba yo aquí, y yo expreso con firmeza mi solidaridad hacia el pueblo de Venezuela. Y creo que es necesario que hagamos todos un esfuerzo para que ese país llegue a un acuerdo político y se estabilice Venezuela. Pero el gran esfuerzo lo tiene que hacer tanto la dirigencia de oposición venezolana como el gobierno de Venezuela. Claro. Todavía está lejos de ese, pero el camino a las negociaciones está en marcha. Le voy a poner un ejemplo nada más, porque la gente tiende a decir, no, es que tenemos que tumbarlos ahora. Bien. Por muchos años los Estados Unidos estuvo empantanado en la guerra de Vietnam. Por muchos años, más de 57,000 norteamericanos murieron, y millones de vietnamitas murieron en esa guerra, y otros quedaron afectados por la cantidad de químicos que los Estados Unidos tiró sobre el pueblo de Vietnam, de Camboya y de Laos. Después de miles de muertos y decenas, millones de muertos, el gobierno de Nixon decide entrar a negociaciones presionado por el avance militar de las fuerzas de Ho Chi Minh y del Frente de Liberación Nacional de Vietnam, bajo la dirección en Vietnam del general Nguyen Van Giap y del tío Ho. Y en Camboya y en Laos, por los frentes de liberación, y se extendió la guerra porque querían matar el desarrollo de los frentes de liberación, tanto de Camboya y de Laos. Lo que quiero decir es que esto, ¿cómo terminó? Terminó con una negociación. ¿Quiénes fueron los negociadores allí? Henry Kissinger por los Estados Unidos, un experto diplomático, teniendo como su contraparte, con su apoyo norteamericano, adivinen a quién, al general Vernon Walters, que era parte de él, y jefe negociador de los Estados Unidos, el diplomático que se sentó con Le Duc Toc, el vietnamita, fue el Juan Borke, ambos que vendrían a jugar un papel importante, tanto Kissinger cuando se firma el acuerdo Taft-Kissinger en Panamá, y Bunker, que fue el jefe negociador de los Estados Unidos. Les quiero decir que esa guerra de Vietnam, cruenta, tanto para Vietnam como para los Estados Unidos, que transformó la sociedad norteamericana, que creó el movimiento de masa más importante de la historia de los Estados Unidos, que fue la lucha por la paz, y que culminó en esa matanza que les presentó hoy, que, bueno, culminó, fue una de las tantas matanzas que cuando las tropas entraron a la Universidad de Kent, que asesinaron a 4 estudiantes, y todas las universidades de los Estados Unidos se levantaron. O sea, los Estados Unidos, a esa generación se le llama una generación perdida. Miles de norteamericanos salían huyendo al servicio militar obligatorio. Pero esa cruenta guerra terminó en una negociación entre la representación de Vietnam del Norte,
el Frente de Liberación, los Estados Unidos y el gobierno títere de Vietnam del Sur. Al final se impuso Vietnam del Norte y hoy Vietnam es un solo país, lleno de todas las secuelas de la guerra. Pero fue la negociación la que le dio la solución, porque igual que en Venezuela, no importa cuántos muertos haya, allí tiene que haber una negociación. Bueno, tanto que ambos ganan el Premio Nobel de la Paz del año 1973. Y le decía a Fernando que estamos muy preocupados y le expreso mi solidaridad a Venezuela, pero yo le quiero recordar algo. Ustedes se han fijado la situación de México. México tiene hoy una situación de violencia más grande que Venezuela. Muere más gente todos los días en enfrentamientos en México. Hay más represión en el gobierno de México que en el gobierno de Venezuela. Mira la cantidad de desaparecidos que hay en México. Se cuentan por miles los desaparecidos en México. Y esta última década ha sido la década más violenta. Y yo no veo a la OEA. 100.000 muertos solamente Yo en no el veo a periodo la de OEA presidencia de... preocupada por México. Yo no veo a la OEA preocupada por el retroceso social en Brasil, por las medidas draconianas que se están tomando en Argentina. Entonces, cuando hablemos de relaciones internacionales, sepamos hacer el balance. Yo creo que el pueblo de Venezuela se merece una salida política. Creo que el gobierno del presidente Maduro está cometiendo excesivos desaciertos. No tengo la menor duda de eso. Pero yo no soy interventor. Yo no pasé mi vida luchando contra el colonialismo para yo ser el colonialista de otra nación. Miren lo que está pasando en el mundo. En este momento en que yo le estoy hablando a ustedes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Palestina ayer. Y un gesto muy característico del presidente Trump de ignorar la complejidad de la política, dice que ya él ve muy cerca la paz. Yo veo lejos la paz. El señor Trump no tiene la menor idea de lo que está pasando en esa área. Pero él, con ese afán de querer lograr éxitos en situaciones muy complejas, cree que ya esa conversación, la historia, lo va a saber el presidente Trump a la fuerza de los hechos. No es la historia de las buenas conversaciones. La historia es la acumulación de hechos que produce una determinada dinámica, y cuando esa dinámica produce una alternativa real de poder, entonces se produce el cambio. Digo, además de que, primero que nada, tú para poder buscar la paz en Palestina hay que entender que son dos Palestinas muy distintas, incluso separadas físicamente. Cisjordania del bloque, el West Bank, el bloque occidental, es decir, y cada una tiene una dinámica muy distinta para los que han estado en el área. Y no solamente eso, no podrá haber paz entre Israel y Palestina hasta que no haya paz en la región. Claro. Siria, casi prácticamente destruida. Irak, como Estado nacional fallido en una guerra que ha matado a millones de iraquíes. El Líbano con una paz. El Líbano destruido, que fue una de las perlas del desarrollo en el Mediano Oriente. Afganistán no existe. Libia como Estado no existe acá en África, en la parte norte de África. El terrorismo, el islamismo radical prevalece en su ideología porque ve en Occidente su adversario, porque además nosotros en Occidente hemos sido partícipes de la destrucción de sus países. Claro. Y gran parte del problema migratorio que tiene Europa es producto de esta destrucción de Libia, de lo que está pasando en el norte de África, de lo que está pasando en el Mediano Oriente. Todas estas guerras han producido millones de desplazados. Y la gente muere. La gente muere cuando esto ocurre. En Brasil la gente se está muriendo de hambre. Por una situación que pasó por una lucha de corrupción y se ha convertido en la crisis política más grande. Yo no he visto a la OEA pronunciarse sobre lo que está pasando en Brasil. Yo creo que debemos entender esto, porque esto nos debe llevar a Panamá. Y yo concuerdo con Fernando cuando él dice, ¿por qué le queremos exigir democracia y libertad a Venezuela cuando esa democracia y esa libertad la tenemos que pelear aquí en Panamá? Le voy a dar algunas cifras y ustedes me van a decir si nuestra democracia tiene la perfección como para convertirnos nosotros en modelos para otros. Acabo de leer
una parte del informe que preparó la llamada Comisión esta de Educación. 20% de nuestros niños no están en el sistema escolar. 20%. Y una cifra similar no termina la escuela secundaria. Preguntémonos ahora, esos niños que no van al sistema y esos niños que se salen del sistema, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A engrosar la pandilla, a engrosar la fila de los pobres en el círculo vicioso de la pobreza y a engrosar las filas de la delincuencia. Porque nosotros no le abrimos a ellos el camino para incorporarse. Y entonces estamos luchando contra el crimen organizado solo en los problemas del tráfico de droga. Pero ¿hay alguna campaña para reincorporar a esos niños, jóvenes nuestros, al sistema escolar? ¿Hay alguna campaña para hacer que los maestros jubilados nos ayuden a recuperar a esos muchachos? ¿Para tener una lucha integral de la sociedad panameña con respecto a eso? No. Un 35 a 40% de nuestra población vive en un grado de pobreza. Porque cuando hablamos de la pobreza, la hemos combatido con subsidios, pero el que recibe el subsidio sigue siendo exactamente igual de pobre, solo que come una vez al día. Pero no tiene desarrollo. El agro panameño vive en las angustias más grandes de su historia, acumuladas por decisiones de la apertura de mercado que ha destruido nuestro sector agropecuario, en donde el 30% de la población nuestra vive y el 90% de los pobres y muy pobres, de la extrema pobreza, vive en ese sector. ¿Hay democracia en la libertad aquí en la justicia de Panamá? Tenemos gente presa sin razón de que esté presa. Tenemos el caso del mayor Cedeño, que es preocupante, porque ha sido un alto oficial de la Policía Nacional que combatió el narcotráfico y que además ha sido premiado por este mismo gobierno. Asumamos dos tesis, asumamos que él cometió un delito, asumamos. Si él cometió un delito y él persiguió a los delincuentes que hoy están parte en esa cárcel, él no debe estar ahí. No. Por principio de justicia. Pero es que él no cometió ni un delito. La forma en cómo han manejado el caso de Cedeño me hace suponer a mí que él es un chivo expiatorio de alguien y él es un estorbo para alguien y no cualquiera de la alta jerarquía. Entonces, ¿por qué no hacemos una jornada de solidaridad por la protección de la vida de nuestros presos? La nuestra. ¿Por qué preocuparnos tanto por Leopoldo y no preocuparnos por el mayor Cedeño? A ver, no seamos hipócritas. Nosotros no podemos, porque el ejemplo que le estamos dando a la oficialidad de nuestras fuerzas públicas es un pésimo ejemplo. Porque no se engañen, yo tengo mis propias interpretaciones y averiguaciones sobre el mayor Cedeño y su impronta y su liderazgo dentro de la oficialidad joven de la Policía Nacional. Y le habla a alguien que tiene experiencia en el manejo con los militares y nuestros militares, no los de afuera. Por eso yo exijo que la fiscal respete la decisión que tomó un juez y que el alto mando de la Policía Nacional respete la decisión y no cometa la torpeza de tener a ese joven allá preso. Porque si él muere allí, muere también la dirección de la Policía Nacional. No se engañen en eso. Quedan 2 años nada más. 2 años que pasan volando. Entonces estamos muy preocupados por los presos en otro lado, pero no por los presos nuestros. No solamente el mayor Cedeño. Hay más de 7.000 detenidos nuestros y detenidas sin procesos judiciales. Entonces esa es la justicia que nosotros reclamamos para Venezuela. ¿Ah? ¿Y por qué no hacemos una jornada nuestra para que se aplique la ley esta que aprobaron de delación y podamos sacar a cantidades, decenas de muchachos y muchachas que están detenidos, cuya incluso condena ya sobrepasa la declaración de culpabilidad que pudieran tener? A ver, ¿dónde están las comisiones? Yo solamente destaco en esto, sí, y hago una salvedad, que personas, por ejemplo, como la licenciada Magali Castillo, en forma permanente ha estado luchando por esto, lo reconozco en ella.
Pero la mayoría de los movín, yo no los veo preocupados por la vida del mayor Cedeño, o es que ellos consideran que el mayor Cedeño debe morir en la cárcel. O ellos no quieren saber la verdad ahí. O no queremos saber la verdad de estos niños nuestros que están en las calles. O no queremos saber la verdad de las niñas embarazadas nuestras por miles que todos los años se producen y que el Estado no tiene la voluntad política para atender un problema que es responsabilidad, la patria potestad de esos jóvenes que la ejerce el Estado. Le da al Estado la obligación constitucional de proteger a nuestros niños y niñas del abuso sexual. Y el abuso sexual se corrige fundamentalmente con educación. Pero a los jóvenes nuestros de las escuelas públicas le negamos la educación sexual, mientras nuestros niños y niñas de la educación privada tienen acceso a la educación privada, sexual. Y líderes de esas escuelas privadas se oponen a la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Mire qué cosa más paradójica y triste. Y todavía estamos discutiendo si realmente nuestros niños y niñas deben tener educación sexual. Y levantamos banderas de prejuicios y de dogmas religiosos para mantener a nuestros niñas y nuestras niñas siendo utilizados sexualmente por mayores. Porque la mayoría de estas niñas quedan embarazadas por jóvenes y por personas adultas. Y nadie está condenado. Entonces, yo le traigo todas estas reflexiones porque yo veo mucha presión y mucha discusión sobre lo que está pasando afuera, pero no por lo que está pasando adentro. Y le traigo dos temitas aquí. Usted vio el problema ayer del transporte público. La Autoridad de Tránsito de Panamá, la ATTT, la pueden cerrar. Escuché al presidente decir que su director es una gran, yo no sé si es una gran persona, no tengo duda de que es una gran persona, pero tiene idea de lo que es el problema de tránsito en Panamá. En el país está circulando cantidad de vehículos sin registro vehicular adecuado. Todos esos camiones sin placa, y además protegidos por la autoridad. Todo este desarrollo del transporte clandestino, porque la legalidad no puede coexistir con la legalidad, la ilegalidad no puede coexistir con la ilegalidad. El transporte ilegal, que tiene competencia en ruta, que se tira por donde da la gana, que se mete por donde da la gana, los taxistas se paran donde da la gana, los buses verdes, los buses verdes, los amarillos, todos se tiran por donde da la gana, tienen un caos en la ciudad. Miren lo que veo en este día, un bus dando la vuelta en el Puente de las Américas. Hasta allá hemos llegado. Ese es un problema real para nosotros los panameños, que nos desplazamos todos los días en medio de una ciudad caótica, pero además impulsada por la incapacidad de la ATTT de establecer. Y muchos oficiales siendo también codueños de algunos de esos vehículos. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Esos son los problemas que le preocupan a los panameños. El problema del transporte no solo es del área metropolitana, entendiendo por ella Panamá, Colón, Arraján y La Chorrera. No, ahí lo que se hace más visible. Pero igual pasa en Chitré, igual pasa en Santiago, igual pasa en Chiriquí, en Bocas del Toro. Porque el sector transporte, que fue en el caso metropolitano, que le pagaron para sacar los buses, hoy metieron buses ahí y ya están allí. A ver, ya fueron, les pagaron, no se llama indemnización, le dieron una compensación. Y siguen ahí. Ahora hay más transporte clandestinos que antes. Y están en manos de muchachos de 20 a 20 y pico años sin la edad para manejar, y manejan irresponsablemente a altas velocidades. Pasan por delante de la autoridad y se mueren de la risa. Se mueren de la risa. Este es un problema serio, pero igual de serio es el problema educativo. Yo le propongo a esta comisión
porque a veces yo no los entiendo a los que están en esta comisión. Ellos terminan una propuesta y en vez de mandarle eso a los medios de comunicación inmediatamente para que tengamos acceso a ellos, no se la van a entregar al presidente, entonces eso tiene que pasar por una ley. Bueno, lo que discutieron ellos allí es una cosa y lo que va a ser realidad es otra. No veo la capacidad del gobierno todavía para enfrentar el problema de la educación. Ojalá lo lean el informe, ojalá lo discutan y se pasen una semana en el gabinete hablando de educación y comiencen a tuitear de educación. Ojalá el presidente diera una instrucción a cada ministro para que cada ministro haga 10 tweets por día sobre el problema de la educación y la propuesta que hizo la comisión. 10. ¿Cuántos ministros hay? 12, 14, 13. 15, todo. La alta dirección del gobierno por una semana debe tuitear todo sobre educación. Y después todo sobre transporte. Y después sobre seguridad y justicia. Y así nosotros nos vamos llevando la idea de que ellos conocen el problema y debaten el problema. Y esto nos lleva a nosotros, Fernando, a mirar el panorama político. Yo los veo a ustedes muy preocupados porque en este país nadie hace ni dice nada. Bueno, yo creo que usted sí sabe, el pulso de la nación nos indica a nosotros el grado de angustia y de frustración que el país está teniendo. El problema es que estas explosiones acumulativas, cuando explotan, es demasiado tarde. Esto es como el virus silencioso. El virus ideal es aquel, como el SIDA, por ejemplo. Virus que se penetra y no estalla sino hasta los 5 años, cuando el virus del SIDA se conoció, el VIH, ya había avanzado tanto, porque él trabajó silenciosamente y no se expresó 5 años después que arrancó la epidemia. Entonces, así pasa con las explosiones sociales. Son acumulativas. Fíjese que la clase política en Brasil pensó que el problema de la corrupción lo podía operar. O sea, operar la justicia. Y de operador de la justicia, ahora los brasileños que están en la justicia y en la política no saben qué hacer con el país que se le está yendo de la mano. Y aquí también se nos puede pasar. Sí. Esto no tiene que estamos protegidos, no. Nosotros vivimos una ola de transformaciones en el mundo y Panamá no se escapa de esa ola. Y fíjese que si tú haces un balance político de hoy, sí, no hay duda que nosotros en materia económica hemos avanzado en un modelo económico que no tiene los niveles de equidad necesarios, pero que ha sido exitoso en materia de modelo para crear fuentes nuevas de desarrollo y ya no somos tan colonizados como éramos antes. Porque antes, si a los Estados Unidos le daba tos, a nosotros nos daba tuberculosis. Bueno, hoy no. Estados Unidos pasó en el 2008 una gran crisis financiera y nosotros como país tuvimos la capacidad de poder amarrarla, y el quinquenio de Martinelli, del presidente Martinelli, fue un quinquenio de amplio crecimiento y el del presidente Varela sigue siendo de un crecimiento adecuado, bueno y con una baja inflación. Por ahí estamos relativamente bien. Lo que no estamos bien es la equidad social. Y esa equidad social es la que produce este nivel de inquietud social que se expresa. Entonces, ¿cómo vamos a tener una política exterior cuando tenemos una política interior que no favorece lo que queremos hacer afuera? ¿Ah? Primero tú pones en orden tu casa. En casa de herrero se come cuchillo de palo. No. Eso son, la sabiduría popular tiene cosas que te explican a ti. ¿Por qué la gente en Panamá sigue con atención lo que pasa en Venezuela? Sí, pero no es su problema central. Yo sí creo que para nosotros una Venezuela democrática es importante. Yo sí creo que en Venezuela, una Venezuela representativa de los intereses del pueblo venezolano, no de la oligarquía venezolana, ni del chavismo venezolano, sino del pueblo, de los intereses de la clase media, los trabajadores, de los campesinos. Esa Venezuela democrática, que no existía antes de Chávez. Mire, termino con esto. Mis raíces y mi relación histórica con Venezuela vienen de los partidos tradicionales. Yo tuve una muy excelente, tuve y tengo unas excelentes relaciones con los dirigentes de Acción Democrática y de COPEI. Pero esa dirigencia fue la responsable de la destrucción de Venezuela, porque Venezuela, antes de Chávez, era un país elitista, en donde una minoría se apoderaba de todo y el resto del país vivía en una extrema pobreza. Chávez hizo lo inverso y convirtió a todo el país pobre. Esa es la realidad. Pero no vengamos a decir ahora que el modelo anterior era bueno.
En el modelo anterior había asesinatos, había líderes sindicales que fueron asesinados, campesinos que fueron asesinados. Ustedes no recuerdan la masacre cuando Andrés quiso el Caracazo. O sea, no nos olvidemos de esa historia. Por eso yo sí estoy a favor de una Venezuela democrática, participativa. Pero no crean que por más o menos palabras que uno diga, la solución de Venezuela tiene que venir adentro. Hoy, el presidente de los Estados Unidos con Rusia ha acordado que Siria debe tener una solución negociada. Miren los muertos que han pasado. Pero no viene mañana. Hoy, Irak debe tener una solución para su problema interno. Afganistán se está desangrando. Hoy, Inglaterra vive la posibilidad de una fractura. Y la primera ministra hoy se da cuenta que la presión que el continente está poniendo sobre Inglaterra, el continente europeo, que a diario está poniendo cada vez más presión y una campaña de terror contra la salida de Inglaterra, puede que ella pierda las elecciones. Y ya ella está amenazando a la Unión Europea. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y nosotros que todavía tenemos un país relativamente estable, ¿qué tenemos que hacer? Para mí, la salida es sencilla. El presidente lo dijo ayer, que él pensaba, a 3 años de sus elecciones, que él iba a llevar al país unido, con amor y en paz para las elecciones del 2019. En el camino que vamos, señor presidente, ni hay paz, ni hay amor, ni estamos unidos. Entonces revise, si ese es su objetivo, cosas que yo compartiría, sin ninguna duda, lo firmaría con usted, pero el camino que usted ha escogido de la confrontación no es el camino. Y no es ocultando la verdad que se resuelve el problema. Solo para poder resolver un problema uno tiene que entender. El joven talento alemán, Alberto Einstein, decía que la solución de un problema pasa la mitad por plantear correctamente el problema. Así que cuando usted plantea el problema correctamente, entonces tiene el camino, de la mitad del camino de la solución. Y la solución política es con acuerdos políticos ahora, no en el 19, es ahora, para poder enfrentar los grandes retos que el país tiene. Así es. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.